Bien, encontramos a Abraham dirigiéndose a Egipto por causa del hambre. Y allí, como resultado de la falta de fe y confianza en que Dios cuidaría de él, hace que su esposa Sarai se haga pasar por su hermana. Pero Dios trajo una plaga sobre los egipcios porque el faraón quiso tomarla para su harén. Así que el faraón reprendió a Abraham por esa decisión y ordenó a sus hombres que permitieran a Abraham viajar libremente. Ahora, Abraham está regresando de Egipto aquí en el capítulo 13 de Génesis. Y nos dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Esto sería en la parte sur de la tierra de Canaán, en el área de Beerseba, Cades Barnea, Hebrón, allí en la parte sur. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, agrega la palabra de Dios. Así vemos que Dios bendijo a Abraham materialmente. Luego expresa, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Así que la primera vez que Abraham llegó a esas tierras, su primera parada fue en Siquem. Luego, él regresa hacia el río Jordán, a esa zona alta. Ese es el punto más alto del área montañosa de Jerusalén, que realmente comienza en la zona de Samaria y llega casi hasta Beerseba. El hecho es que este es el punto más alto. Allí está esa montaña entre las ciudades de Betel y Jai, la montaña desde la cual él tenía una tremenda vista de toda la tierra. Abraham construyó allí un altar para Jehová y le rindió culto y volvió al área de Betel. Ese lugar realmente tiene un significado. Fue cerca de Betel donde Jacob huyó de la ira de su hermano Esaú y usó una roca como almohada y tuvo allí ese sueño y el conocimiento de la presencia de Dios. Allí fue donde Dios hizo un pacto con Jacob y le dijo, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Jacob hizo una clase de trato con Dios y dijo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob hizo su trato con Dios y dejó la tierra de Betel. Más adelante en la carrera de Jacob, Dios le dijo, yo soy el Dios de Betel, y Dios le ordena que vuelva allí. Fue precisamente en Betel que Jacob tuvo conciencia de Dios, y Dios luego lo desafía a retornar a ese lugar donde él se encontró por primera vez con su presencia. Algo parecido a cuando Jesús llamó a la iglesia de Éfeso a volver a su primer amor, el lugar donde usted conoció a Dios, donde usted tomó conciencia de Dios. Parece ser que Dios busca llamarnos hacia ese lugar donde comenzamos, donde ocurrió el comienzo de nuestra fe, de nuestra devoción, el comienzo de esa emoción de conocer a Dios y caminar con Él. A veces, estimado oyente, comenzamos a dar las cosas por sentado, nuestra experiencia cristiana se vuelve algo ya sin sentido. Es como que uno pierde el entusiasmo, ¿verdad? Dios dijo a Israel, ¿dónde está el entusiasmo por la adopción? Cuando les llamé de entre todos los pueblos, fue santidad a Jehová. En otras palabras, la conciencia del pueblo era la conciencia que tenía de Dios. Estaban tan conscientes de la presencia de Dios y estaban tan entusiasmados con las cosas de Dios, y Dios les dice, ¿dónde está el entusiasmo por la adopción cuando los saqué de Egipto y todos tenían conciencia de mí? Pero siempre ocurre ese día trágico cuando el entusiasmo comienza a menguar y comenzamos a dar las cosas por sentado.
Esas cosas que en un tiempo para nosotros eran tan importantes, tan especiales. Es mi oración, estimado oyente, que ese entusiasmo nunca desaparezca, que cada día nos maravillemos con la presencia de Dios y con su obra, y con el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Así que Abraham retornó a Betel, el lugar donde había construido un altar y había ofrecido sacrificio para Dios, y Dios le había prometido que le daría la tierra que estaba ante él. Continuando la lectura, nos dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Vemos, aquí comienza a haber división entre Lot y Abraham. Lot, como hemos dicho ya, era el sobrino de Abraham. El padre de Lot, Harán, había muerto ya hacía tiempo, así que Lot era huérfano. Abraham lo adoptó ya que él no tenía hijos propios hasta ese momento. Fue así que lo adoptó y lo crió. Lot era como un hijo para Abraham. Viajaron juntos, pero ahora ambos se habían tornado muy prósperos. La mano de Dios los había bendecido. Y usted recuerde que Abraham tenía cerca de 300 hombres que eran sirvientes, los cuales él podía utilizar para armar en la batalla. Esto nos da una idea del tamaño de la multitud que viajaba con Abraham. Lot probablemente tendría la misma cantidad de hombres, y debido a que la tierra ya no era suficiente para alimentar sus ganados y ovejas que estaban juntos, comenzó esta disputa entre los pastores de Lot y de Abraham. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Así que en este momento, por supuesto, no había pasado mucho tiempo del diluvio. La gran hendidura africana probablemente está relacionada de algún modo con el diluvio, como lo mencionamos en otros programas. Hubo un gran cambio en las superficies geográficas de la tierra en el momento en que ocurrió el diluvio. El Mar Muerto se formó porque no había salida para el río Jordán, y en el principio no habría tenido un tan alto contenido de sal, la cual ha invadido el suelo a través de los años. ¿Y por qué? Porque no hay salida para el Mar Muerto. Todo el contenido de los minerales de la sal han continuado creciendo durante todos estos años, así que en el día de hoy, por supuesto, es imposible que algo pueda vivir en las aguas del Mar Muerto. Pero en ese tiempo, en el pasado, probablemente no tuviera tanta concentración de sal como tiene hoy. Y antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, todo el lugar era regado y había una gran vegetación. Por supuesto que estamos aquí a un nivel muy bajo, unos 1.200 pies por debajo del nivel del mar, casi 1.300 pies por debajo del nivel del mar en la superficie del Mar Muerto. El clima allí es tropical, es muy caluroso en verano y se queda muy calmo en el invierno. Usualmente durante el invierno la temperatura está entre 70 a 80 grados Fahrenheit y puede llegar a subir a los 90 grados Fahrenheit, incluso durante el invierno. Y esto es ideal para que crezcan las frutas tropicales, es decir, la papaya, el mango, por supuesto toda esa clase de vegetación, frutos cítricos y otros que crecen allí alrededor de Jericó hasta el día de hoy, donde tienen un gran suministro de agua fresca.
Esto es tan interesante porque nos encontramos en una gran hendidura. Es tan bajo allí que hay primaveras en que el agua viene de las montañas y fluyen por el valle. Y antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el lugar se parecía mucho más al jardín de Dios, se parecía al jardín del Edén. Así que Lot observó esa atractiva área tropical y eligió moverse en esa dirección. Entonces, el relato bíblico nos dice, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Esto fue, usted podría decir, el principio de la caída de Lot. Primeramente, su opción fue muy atractiva. Él realmente no consideró a Abraham y a sus necesidades. Él pensó primero en él mismo. Escogió la llanura del Jordán y puso sus tiendas en dirección a Sodoma. Así que él se sintió atraído de alguna manera por esa malvada ciudad. Y dice la Biblia allí, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Sí, es un lugar muy malo, pero aún así Lot parecía ser atraído por ese lugar. Parece que allí un cierto tipo de atracción existe para pecar. Satanás lo hace parecer muy atractivo. Bien dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Usted quiere ver el final del camino y averiguar hacia dónde lleva. El pecado, estimado oyente, puede ser muy emocionante. El pecado puede ser estremecedor. No sería cierto decir que no lo es. El pecado puede ser muy agradable, pero su final, ¿cuál es? Es muerte. El hombre sabio mirará el camino y verá hacia dónde lo está llevando. Podría ser un camino lleno de diversión. Puede que esté lleno de atractivos, de emociones, pero ¿hacia dónde me está llevando ese camino? Mi ambición es poder lanzarme con una canoa en los rápidos algún día, estimado oyente. A mí me gustaría subirme a una canoa y navegar en esos rápidos. Ya sea ahora o en el milenio, pero algún día lo voy a hacer. Ahora, existen algunos rápidos en los cuales yo no quisiera estar. Por ejemplo, los de las cataratas del Niágara. Mire, yo no dudo que esos rápidos sean muy emocionantes, pero no me agrada en absoluto hacia dónde me llevan. Así que usted se lanza hacia abajo. ¡Wow! ¡Qué diversión! ¿Una emoción? Escúchame, el rugir de las cataratas es cada vez mayor. ¿Se da cuenta? Se está dirigiendo hacia la destrucción. Lo mismo sucede con la persona que va por el camino del pecado. Tiene emoción, tiene diversión, pero se dirige a la destrucción. Y el final de ese camino es la muerte. Lot fue atraído, puso su tienda en dirección a Sodoma, esa ciudad que era sumamente mala y pecadora, incluso antes de que él llegara allí. El relato bíblico nos dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, bueno, fue probablemente una experiencia difícil. Lot había llegado a ser como un hijo para Abraham. Estaba muy cercano a él, Abraham lo amaba, y separarse nunca es una experiencia fácil. Usted ve a Lot partiendo, y créame, siempre es más difícil ser el que se queda. Para mí es más fácil, creo yo, irse que ser el que queda atrás. Verlos partir le da a uno una sensación de vacío, un sentimiento amargo, a medida que ve desaparecer en la distancia a aquella persona que ama. Y puedo imaginar al pobre Abraham, ellos viajando juntos por muchos años, probablemente aproximadamente alrededor de 50 años. Y ahora él ve a Lot que se va. Tiene que haber sido un dolor tremendo en el corazón de Abraham. Se le ha formado sin duda un nudo en la garganta
Así que Dios viene a consolar a Abraham. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Sí, Dios le prometió a Abraham del área entre Betel y Jai. Desde ese pico de la montaña, mirando hacia el norte, se puede ver el área de Samaria. En un día claro se puede ver claramente el monte Hermón. Mirando hacia el este se pueden ver las montañas de Moab. Si mira hacia el sur, usted puede ver Jerusalén, en el rango sur de las montañas de Jerusalén. Se aprecia el área de Beerseba. Y mirando hacia el oeste, usted puede ver Sarón y el Mediterráneo. Así que Dios dijo: mira hacia el norte, y al sur, y al oriente, y al occidente, hasta donde puedas ver, Abraham. Yo voy a darte estas tierras a ti y a tu descendencia. Y Dios iba a dárselo para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahora, Dios promete: yo voy a multiplicar tu descendencia como el polvo de la tierra. Más adelante Dios le dice a Abraham en el capítulo 15, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Esto, estimado oyente, es realmente interesante, porque la ciencia moderna considera que en esa época se podían contar unas 6.126 estrellas. Ellos no pensaban que eran innumerables. Muchas personas de la antigüedad han contado las estrellas hasta en la época de Galileo. No nos habíamos dado cuenta de que habían tantas estrellas allí en el universo, pero ahora ellos estiman que el número de estrellas es tan vasto que usted realmente no puede contarlas. Es imposible. Existen billones de galaxias como nuestra Vía Láctea, y hay billones de estrellas en la Vía Láctea. Así que, en lo dicho por Dios, haré tu descendencia como la arena del mar o el polvo de la tierra, y luego como las estrellas de los cielos, probablemente hay una relación entre estos números. Pero lo interesante es lo que Dios dijo. La idea es que ellos serán innumerables. Usted no podrá contarlos. Bien, la promesa de Dios fue de que no las podríamos contar. ¿Y recuerda cuál fue el pecado de David? Él trató de contar el pueblo. Él hizo un censo. Dios no quería un censo de su gente, porque Él había prometido que serían innumerables como la arena del mar. Es decir, usted no va a poder contarlos. El pecado de David fue hacer el censo y contar su gente. Y fue así que Él trajo el juicio de Dios contra Israel. Por eso desde entonces no ha habido un censo en Israel. Pero cada uno debe poner un shekel, que es la unidad estándar de dinero allí en Israel, en el tesoro del templo, y luego es contado. Ahora, los judíos ortodoxos, aún en el día de hoy, no se cuentan en grupos. Por ejemplo, si usted está en un grupo participando de un juego, usted tendrá un número en el grupo, pero un judío ortodoxo no se numerará. Y ellos dirán: usted no es el 1, usted no es el 2, usted no es el 3. Siempre se puede encontrar alguna forma de darle vuelta a las cosas, ¿verdad? Como se dice comúnmente, echa la ley, echa la trampa. Pero la promesa de Dios es que el polvo de la tierra no puede contarse o enumerarse, así como los descendientes que Él le daría a Abraham. Bien, ahora Jehová dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Fue así que Abraham se movió desde ese lugar, que estaba cerca de unas 20 millas al norte de Jerusalén, o entre 12 y 15 millas, hacia un lugar aproximadamente de 22 millas al sur de Jerusalén,
en las colinas de Jerusalén, abajo hacia el sur del valle de Escol. Ahora, Escol era un lugar con un arroyo muy bonito. Las uvas en esa zona eran fenomenales. Lo son aún hoy. Una de las uvas más deliciosas que tenemos provienen del valle de Escol. Y por supuesto, está al lado del área de Hebrón. Recuerda cuando Josué y Caleb fueron a espiar la tierra unos 400 años después, para probar a las personas que esa era una tierra muy fértil. Ellos trajeron un racimo de uvas que eran tan grandes que tuvieron que traerlas sobre un palo entre ellos. Ellos trajeron ese enorme racimo de uvas para mostrárselo a las personas, diciendo: hey, esta tierra es realmente fértil, estas son las uvas. Así que Abraham se dirigió al sur, a la llanura de Mamre, que está cerca de Hebrón, unas 20 millas al sur de Jerusalén.